nos exige el gobierno de aportaciones para poder acceder a ser pensionista? Bien, para ser pensionista del Sistema Nacional de Pensiones hay que cumplir dos requisitos, que son edad y aportes, ¿no? Okay. La edad exigida actualmente tanto para hombres como para mujeres es de 65 años y 20 años de aportes tanto para hombres como para mujeres. 20 años de aportes. ¿Y cuáles son los tipos de pensiones que existen? Bueno, en el Sistema Nacional de Pensiones están las pensiones de derecho propio, o sea, para el aportante, que son la pensión de jubilación y eventualmente la de invalidez. Donde también Y para los derechohabientes están las o pensiones de viudez, orfandad y pensionistas ascendientes. de distintas instituciones En públicas los sistemas y de privadas. Hay pensiones aproximadamente aquí en el 7 Perú, millones doctor, 200 ¿qué tan mil justos pueden pensionistas ser? que están recibiendo Bueno, pensiones. en el Sistema valga la Nacional redundancia, hay límites para las pensiones, ¿no? Actualmente la pensión mínima está alrededor de 500 soles y la máxima 893 soles. En el Sistema Nacional de Pensiones. En el Sistema Nacional de Pensiones, una persona que ha cotizado 20 años de su vida, le pueden dar 500 soles mensuales como mínimo y 893 como máximo. Ya, ¿eso le parece justo? Bueno, es que recordemos que el Sistema Nacional de Pensiones es un sistema que, bueno, actualmente no es autosostenible. Y para pagar las pensiones requiere pues de desembolsos de tesoro público, ¿no? Entonces depende de la factibilidad, de la disponibilidad presupuestal para que se paguen las pensiones. Pero hay presupuesto de 700 millones de soles para poder convocar a nuevas elecciones. Bueno. ¿Cómo ves? Definitivamente el sector de pensionistas es un sector que, en mi opinión, no está atendido como debería ser, ¿no? Exacto, yo no entiendo. Yo recuerdo en algún momento de mi vida trabajé como relacionista pública en Curazao, ¿no? Y veía mucha gente de la tercera edad viajando, yendo, viniendo, y yo digo, bueno, esa gente, ¿cuánto dinero tiene? Europeos casi todos, claro. Casi todos europeos, de Islandia, no sé, casi todos holandeses, alemanes. Y yo digo, y esperan específicamente a tener esa edad y se la pasaban tan bien, tan rico, y se hacen paquetes especialmente para esas personas. Cruceros, llegan barcos llenecitos de gente de la tercera edad. ¿Cuánta gente de la tercera edad peruana se va para el Caribe? Claro, en el caso peruano, con 500 soles u 800 soles definitivamente mensuales. Es casi imposible. Y sabemos que más bien muchos pensionistas reciben también el apoyo de familiares, ¿no? Hijos, básicamente, ¿no? Porque efectivamente esos montos no permiten que solventen sus gastos como deberían ser. Acá hay un problema también de fondo, un problema estructural, efectivamente en los estados de bienestar como los nórdicos, de Suecia, Finlandia. ¿Qué distinto hacen a nosotros? Es que son sistemas totalmente distintos. Para comenzar, en el caso peruano, ¿cuánto de mi remuneración va al aporte del Sistema Nacional? 13% de mi remuneración. 13%. Ya, 13% es bastante. Con el aporte mínimo, considerando la remuneración mínima vital, ¿no? ¿Correcto? En Suecia, por ejemplo, el aporte, si bien no es únicamente del trabajador, el aporte bordea el 30%, 32% para el fondo de pensiones. Pero es un aporte mixto. Es un aporte del trabajador, del empleador y eventualmente el gobierno. Y del Estado. Exactamente. Esa es la diferencia. Entonces. Acá hay intentos por reestructurar el sistema porque definitivamente como está el sistema no es muy útil, no sirve de mucho. Es lo que hay que mejorarlo definitivamente, hay algunos esfuerzos, hay comisiones que están trabajando en esto, pero todavía no hay un resultado, ¿no? Ya. ¿Y los aportes van a un solo fondo o así como la AFP No, van? el Sistema Nacional es un fondo común, solidario además, ¿no? ¿Qué significa que sea solidario? Significa que lo que hoy día aportan los que están en actividad sirve para pagar las pensiones de los que ya están jubilados, ¿no? Y eventualmente de los que están sanos aportan para que se paguen pensiones a los enfermos, ¿no? Es un solo fondo, es un fondo común, no hay fondo 1, 2, 3 como hay en el sistema privado. ¿Qué requisitos se les exige a los jubilados, por ejemplo? Básicamente acreditar los 20 años de aportes y la edad, 65 años de edad, ¿no? Ahora, ¿los aportes tienen que ser así seguidos? No, uno puede haber aportado, porque digamos, de repente aportó
En forma 15 esporádica. años de su vida, le faltan 5, o 18 años de su vida, le faltan 2, Dos. y lo botaron del trabajo. Ya, ahí lo que tendría que hacer la persona es aportar facultativamente, ¿no? Como facultativo independiente o asegurado de continuación facultativa para lograr acumular los 20 años. Porque si no acumula 20 años, Nunca le van a dar. puedo tener 19 años, 11 meses y no voy a tener pensión. ¡Qué horror! De pensión de jubilación por lo menos, de Claro, invalidez podría pensión ser. de jubilación, así sean 500 soles, pues Sí, sí sí. he aportado 18 años de mi vida, me han quitado el 13% Correcto. de mi remuneración. ¿Cómo es posible que porque me faltaron unos años, porque me votaron antes y de repente por algo me votaron antes, ¿no? Claro. Muchas veces las empresas también, porque deben de, me imagino que a partir de los 20 años, a la hora de cesarlos, deben de pagar más. No ¿Y hay entonces? no hay una bonificación o algo así para Pero que sí por años de trabajo. Hay, Eh, hay dineros extras, me imagino. no necesariamente, depende de cada empresa, pero en principio no hay que ya cumplo 20 años como había antes en el estado con los quinquenios y estas cosas, y hay en algunos casos. No necesariamente porque yo ya tengo 20 años portes me tienen que pagar más. Eso depende del trato entre el trabajador y el empleador. Ya. ¿Qué es la segunda bonificación por edad avanzada al cumplir los 80 La bonificación años? por edad avanzada es un monto que cuando los jubilados, los pensionistas de jubilación cumplen 80 años, se le otorga, ¿no? El 25% de la remuneración, de la pensión que perciben, se les otorga como una bonificación, ¿no? Que se incorpora en su pensión mensual. En su pensión mensual. Es decir, si estaban cobrando 500 soles, Y ya llega a los 80 años y Cien- les dan el 25% más, que sería 125 soles más, sí, correcto. ¿no? Así De 625 soles ya Sería- mensualmente. Así es, correcto. A partir de los 80 años. O sea, hay que esperar cumplir los 80 años. No Así nos es. podemos ir antes de los 80 años para recibir el 25% más. Sí. Definitivamente sí tenemos que corregir, ¿verdad? Hay cosas que cosas definitivamente hay que corregir. replantear No, no. los esquemas. ¿Sí? Aunque va a salir la pildorita esa que para la edad eterna y todo eso, no podemos esperar que llegue esa Sí, pildorita. pues, sí, bueno, ese también es un problema, ¿no? Para los sistemas de pensiones, ¿no? Que la población cada vez vive más y entonces hay que pagar más tiempo. O sea, básicamente para sistemas públicos. En el sistema privado, Claro, yo pero tengo eso el puesto dinero hasta en los mi 80 cuenta. años, pues porque se preveía que no llegábamos a los 80. Claro, claro. En el sistema privado el fondo es mío y mi pensión va a depender de lo que tengo en el fondo y es... Lo mínimo que debo aportar para poder ser considerada pensionista. A ver, la base mínima del aporte es la remuneración mínima vital. Salvo que yo tenga un trabajo a medio tiempo donde me pagan media remuneración mínima, esa sería la base. Pero en principio la remuneración mínima vital es la base del aporte. La base. Y por ejemplo, las personas que nos ayudan en el servicio de la casa, Ya, a ver. ellos tienen otra. ¿Cómo Los sería ahí? trabajadores, en principio, todos los trabajadores como mínimo deben ganar la remuneración mínima vital, ¿no? Los trabajadores del hogar también es un grupo de personas que son considerados asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Pueden aportar al sistema privado, sí, pero si están aportando al Sistema Nacional de Pensiones son asegurados obligatorios y van a tener todos los beneficios que contemple el sistema, ¿no? Ya. Una pensión de viudez, ¿qué sería? A ver, corresponde la pensión de viudez a la cónyuge o concubinos ahora también, Ya. ¿no? Ahora, hace un año, el Tribunal Administrativo Provisional sacó un precedente vinculante que establece el derecho de los pensionistas, de los concubinos a tener la pensión de viudez, y ahora se convirtió en una ley en marzo de este año. Entonces, ¿qué tiene que acreditar la viuda? Que era la cónyuge o concubino y que el causante era pensionista o hubiera tenido derecho a la pensión de jubilación, ¿no? O de invalidez, el causante, el titular que fallece, ¿no? O sea, si fallece una persona que era pensionista, bueno, le van a dar el 50% de la pensión que percibía para la viuda o concubino. Si no era pensionista, tendría que hacerse previamente todo el trámite para ver si habría adquirido derecho a una pensión de jubilación o de invalidez. Y luego aplicar el 50%. Y completo le dan esa 50% pensión, es el monto 50% máximo nada más de la pensión del titular. de la así es. pensión del titular. Nos están mandando una información que más de 1.200 pensionistas hay actualmente mayores de 100 años.
Ya, bueno, sí, me parece que la Oficina de Normalización Previsional siempre está al tanto de esto y... Sí, ahí dice, la ONP tiene más de 1.200 pensionistas Sí. mayores de 100 años. Sí, Longevos. efectivamente, de O longevos. sea, ya sí. a los 80 años ya fue. No hay algo adicional, digamos, pero sí, pues es una cifra importante, ¿no? Bastante importante. Sí, sí. Entonces, para redondear esto, para poder poder conseguir, pues, o normalizar que nos den la pensión, las aportaciones que se exigen son las de nuestro sueldo. ¿Cuáles son las aportaciones? Bueno, o sea, a ver, el 13% se aplica a todos los ingresos del trabajador. Todos los ingresos de Todos trabajadores. los ingresos del trabajador, eventualmente podría haber algún ingreso no pensionable, pero en general es 13% de todos los ingresos que tiene el trabajador y eso va al Fondo Común del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Y como le repito, hay que acreditar que se ha aportado 20 años. Desde julio del 99 la recaudación la realiza SUNAT. Entonces, teóricamente están registrados los aportes del año 99. Alguien que trabajó ininterrumpidamente desde junio del 99 hasta la fecha debería tener acreditados todos sus aportes, ¿no? Claro. El problema que normalmente había en el sistema nacional era acreditar los aportes anteriores al año 99, porque ahí sí pues no había nada sistematizado. Entonces ha habido muchos problemas. Por ejemplo, si yo trabajé en una empresa que ya desapareció y ahora como en general hasta el año 99, 2000, la reina de las pruebas era la planilla, ¿no? Si no estaba en la planilla no existía como trabajador. Luego se han ido flexibilizando esos criterios y actualmente se hace lo que es la valoración conjunta, que implica que, ya, a ver, si la empresa donde yo trabajé ya no existe, pero tengo por ahí el certificado de trabajo o la liquidación de beneficio o alguna boleta, eso va a permitir que se me reconozca el periodo que yo reclamo, ¿no? 65 años. 65 años de edad, de todas maneras. No más, no menos. A partir de los 65, una persona puede trabajar, ¿no? Incluso la edad de retiro obligatorio es 70 años de un centro de trabajo, entonces puede seguir trabajando. Y si el empleador lo permite, puede seguir trabajando. Puede más seguir allá. trabajando o hacer otra empresa, lo que sea, por su cuenta. Efectivamente, sí. Efectivamente. Perfecto, ya nos han despejado bastantes dudas. El doctor Jorge Gibbons Ventura. Doctor, y para cualquier consulta que uno quisiera de repente hacer. Ah, perfecto. Me está diciendo la productora Soledad Nalbarte. Una pequeñísima pausa comercial y volvemos con el doctor Jorge Gibbons Ventura. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Soy Carmen Pitot, una persona con discapacidad, pero no incapacitada y menos minusválida. Quiero decirles, amigos, que soy un integrante de la sociedad. He estudiado, trabajo, tengo derechos y obligaciones. Cumplo con pagar mis impuestos, cumplo con todas las responsabilidades. Así que, amigos, tengamos mucho cuidado en los términos que utilicemos. Se trata de decir persona con discapacidad. Aquí falta una rampa, no se cumple con la ley. Señor alcalde, ponga rampa.
una persona con discapacidad, pero no necesito lástima de nadie. He logrado 4 carreras, he trabajado en docencia universitaria, en diarios, en canales de televisión y radioemisoras. No porque les daba tristeza ver a una persona que tenía algún tipo de deficiencia. Soy alguien que se preparó para contribuir con el país y sobre todo con la humanidad. Conocer a Carmen Pitot, a la doctora Carmen Pitot, fue una delicia para mí desde muy jovencita. Nos conocemos hace 50 años. Bueno, para mí no fue ninguna barra de poder tratarla como amiga, como es, como persona, por su discapacidad, no. No me daba ni cuenta porque era ella auténtica. El ser auténtica era una persona que se dedicaba a lo suyo, tan igual como yo. Muy profesional, muy personal, con una autoestima superior como si fueran todos los que los rodeamos. Sinceramente, Carmencita, siempre serás mi admiración. 50 años de amistad muy grande, porque también trabajé y trabajo y me sigo con alumnos, niños, adolescentes con discapacidad, sí, con discapacidad múltiples, que ahora también son profesionales. Paisana de mis alturas, si tú como la retama floreces en las quebradas y en la costa no hay tu mata, la rosa de tus mejillas se está poniendo azafrana. Vete cuanto antes, paisana, vuelve, sube a tu altiva montaña. Tu dueño sirve a la patria y te dejo a tu cuidado su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en su tierrita escondida al fondo de una quebrada. Tu dueño ha de reclamarte después del tiempo cumplido su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en su tierrita escondida al fondo de una quebrada.
Aparte de este, Lima tiene 12 lugares que debes conocer. Te invitamos a escoger el tuyo. Ya no tenemos, o sea, lo que aporté allá, ya chao. Entonces, si hubiera, por ejemplo, el convenio con España permite que a un peruano se le reconozcan aportes allá, en España, y que a un español, o que se le reconozcan acá, ¿no? Ida y vuelta. No, es necesario que haya eso. De otra manera, no habría posibilidad de reconocerlos. Por ejemplo, si yo hice aportes y estoy en un país que no tiene convenio con Perú, entonces esos aportes que realicé en el Perú se quedan en el fondo del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Sin generarme ningún derecho directamente a mí. Ya. La herencia de estos aportes, ¿qué pasa? Fallece la persona, fallece en este caso el hombre, ¿no? Y la esposa pues es la heredera, ¿verdad? Beneficiaria. No hay una herencia propiamente dicha en el Sistema Nacional, hay derecho a pensión de sobrevivientes, por ejemplo la pensión de viudez, orfandad, a diferencia del sistema privado. En el sistema privado sí, yo dejo mi fondo y no hay ningún beneficiario, eventualmente mis herederos legales podrían tomar ese Pero nos preguntan, yo soy la viuda, señores, y voy a reclamar pues mi pensión de viudez. Pero aparece otra señora que dice ser también la viuda y aparece también con hijos y de repente más joven que la otra señora, que sus hijos ya están grandes y estos hijos están chiquitos. ¿Qué pasó? No, definitivamente los hijos siempre van a tener derecho a la pensión de orfandad, ¿de acuerdo? Independientemente si son hijos matrimoniales o extramatrimoniales. Pero la pensión de viudez va a corresponder a la cónyuge supérstite. Papelito habla. O también a la concubina si no hay una cónyuge supérstite, ¿no? Pero una concubina, sola. no dos, ¿no? Entonces, una sola. Si hay el caso de la viuda y una señora que dice que ha estado viviendo con el causante y que tiene hijos, bueno, va a tener derecho la viuda y no la persona que estuvo viviendo con él, porque ojo que si bien es cierto el Sistema Nacional reconoce el derecho a pensión de viudez a concubinas, hay que cumplir los requisitos que establece el Código Civil para considerar a una persona como concubina. Esto es que las personas estén libres de impedimento matrimonial. Si yo estoy casado, tengo impedimento matrimonial, no puedo formar una unión de hecho para ser reconocida legalmente. Y la pensión de orfandad, es decir, muere la mamá o el papá, en este caso, y deja a uno son dos hijos menores. ¿Cuál de ellos recibe la pensión? Todos los hijos. Todos los hijos que hayan sido, igual por se ejemplo, reparten. Si yo he reconocido hijos matrimoniales, hijos matrimoniales de hecho están reconocidos, o extramatrimoniales, si los he reconocido como corresponde, van a tener derecho a concurrir por la pensión de orfandad. ¿Sí? Es el 50% para la viuda y el otro 50% se lo reparten todos los hijos. Los 500 soles se los reparten, el 50% para sería. La viuda, y los otros 250 para los 4 o 5 hijos que hayan. Claro, hay pensiones, hay montos mínimos, ¿no? 270 o 350. ¿Y cómo es esto de la pensión adelantada? También nos preguntan. Bien, la pensión adelantada, los requisitos para pensión adelantada en el caso de hombres es acreditar por lo menos 55 años de edad y por lo menos 30 años de aportes. Y en el caso de las mujeres, por lo menos 50 años de edad y 25 años de aportes.
Ahora hay que considerar en cuenta que por cada año que uno adelanta la edad, le descuentan el 4% de la pensión. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, si yo tengo 60 años y digo, ya, me quiero jubilar porque tengo 32 años de aportes. Entonces me faltan, para la edad de jubilación normal, me faltan 5 años. Se me va a descontar 5 por 4, 20% del monto de la pensión calculada. Y ese 20% es un descuento definitivo, no es que cuando cumpla 61 años me van a reintegrar, 62, no. Establecen el monto y se acabó. Y en el caso de las mujeres es un poquito más complicado, porque si una señora o señorita de 50 años decide jubilarse, pues le van a descontar el 60% del monto de la pensión calculada, ¿no? Aunque tenga 30 años trabajando. Aunque tenga 30 años, sí, porque o sea, es por el adelanto de la edad. Es por la edad. Efectivamente. Ya, y otra situación, he estado aportando, pero se me han perdido las boletas. ¿Qué hago? Claro, para estos casos, a ver, como les comentaba hace un momento, si es que está dentro del periodo de recaudación SUNAT de julio del 99 a la fecha, habría que ver, eso debe estar reflejado en el estado de cuentas, salvo que el empleador haya retenido y no haya pagado, lo que ya es un problema entre el empleador y la SUNAT. Si es el periodo anterior al año 99, yo podría acreditar con otros documentos, como por ejemplo, ya les decía, el certificado de trabajo, liquidación de beneficios, eventualmente un documento que pruebe que estuve elaborando, ¿no? por el periodo indicado, ¿no? Otra de las preguntas dice, si dejo de trabajar en planilla, ¿debo seguir aportando de modo independiente? Es lo recomendable, porque recuerden que en el sistema nacional hay un mínimo de años de aportación, ¿no? Si dejo de aportar, o sea, si salgo de la planilla cuando tengo 20 años aportados, bueno, ya. Lo recomendable sería que sí lo haga, porque tengo que acreditar 20 años de aportes como independiente y obligatorio, ¿no? Obligatorio. Sí. Y 65 años de para la jubilación normal, ¿no? Porque también ya hemos visto que hay una pensión adelantada, ¿no? Pensión adelantada. Pues bueno, doctor Gibbons, ha sido bastante enriquecedora. Nos estaban preguntando también lo de la AFP, ¿cómo podrías hacerse? Es distinto completamente. Es un sistema distinto, es un sistema de cuenta individual. O sea, en el sistema privado, el fondo que está en mi cuenta individual es mío y yo me puedo trasladar con ese fondo, me lo puedo llevar. En el sistema nacional no tengo derecho a llevarme nada, ¿no? Eso es del fondo del sistema nacional, ¿no? Del fondo común. Ya. Y otra de las cosas que nos están diciendo, ¿qué es la ley 20530? El decreto ley 20530 regula las pensiones para servidores civiles del Estado, ¿no? Que no están en el sistema nacional, ¿no? Es un régimen también distinto, es un sistema, parte del sistema público de pensiones, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, en el cual básicamente interesa los años de aportes, ¿no? Más que la edad. Y ya es un régimen cerrado también, ¿no? En 2004 ya se cerró el régimen, entonces solo quedan los que al año 2004 habían cumplido con las condiciones, básicamente 15 años de aportes en el caso de hombres y 12 y medio en el caso de mujeres, para quedar incorporados en el sistema del decreto ley 20530, ¿no? 20530. Sí, tiene sus particularidades también este sistema. Y la ley 19990 es el que creó el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? De la Seguridad Social, que hemos estado comentando hace un momento. Sí. Ok, perfecto. Otra de las cosas que nos dicen, ¿cómo puedo solicitar el incremento de pensión por cónyuge? ¿Hay un incremento de pensión por cónyuge? Cuando se calcula la pensión inicial, la norma, el decreto ley 19990 y su reglamento establecen que el pensionista que está con cónyuge a cargo tiene derecho a un incremento entre el 2 y el 10% de su remuneración por concepto de cónyuge. Sin embargo, a veces no se nota esto porque la persona llega a la pensión mínima, en cuyo caso ya está incluido el incremento, se considera que está incluido, o a la pensión máxima, ¿no? Recuerden que ninguna persona puede percibir más de 893 soles en el sistema nacional, ¿no? Si el incremento por cónyuge me llega hasta los 1.000 soles, pues no lo va a percibir el pensionista, ya estaría incluido en la pensión máxima. Ya. Y los pensionistas, por ejemplo, doctor, que trabajan para las fuerzas policiales, ¿cómo son las pensiones? El pensionista del sistema nacional de pensiones, o sea, si yo hoy día esté en el trabajo y obtuve mi pensión de la ONP, puede volver a trabajar o percibir ingresos, siempre que la suma de mi pensión más el ingreso
no supere media unidad impositiva tributaria, media UIT vigente, que ahorita me parece que es 2100 la media UIT. Porque si mi pensión más el ingreso supera media UIT, tengo que suspender la pensión, pedir que no la suspendan o dejar de trabajar. Ya. O sea que no puedo acoplar, o sea, no podría declarar, digamos, este trabajo si es que supera. Claro, o no lo podría hacer. Claro, porque si yo percibo por cuarta categoría, por ejemplo, no como independiente, y emito mis recibos, va a ser el cruce y va a No, definitivamente va a ser el cruce, porque ahora todo es bancarizado, ahora hasta para ir al mercado te piden su DNI, para darle más puntos, mentira. Sí, es para tenerte bien fichado de cuánto estás gastando en el mercado, para poder saber de dónde sale ese dinero que gastaste en el mercado. Así es, ¿no? Ahora hasta si te dan un dinero extra, por decir, tu amigo, ya te fastidió la cosa, porque vas a tener que decir cómo tu amigo te dio ese dinero extra, porque va a aparecer. Si no estarías de repente en lavado de activos. Exactamente. Incurriendo en delito, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Por eso es que se está cruzando tanta información por esta situación de lavado de activos. Entonces, todo lo que necesitamos saber para jubilarnos es eso, 65 años. 20 años de aportes o, en el caso de adelantada, 55 años de edad y 30 de aporte los hombres, o 50 y 25 los Pero nos van a quitar el 4% por año de adelanto. Por año de adelanto. Y ese 4 por 5, monto, 20% si adelantamos. Y ese monto no se reintegra. No se reintegra, no nos conviene. Una de las cosas que me quedó como duda. Los policías, les decía, ellos tienen un sistema, ¿no? ¿Cuál es su la sistema? Caja de Pensión Militar Policial. O sea, ellos no entran al sistema de pensión. No. Ahora, este sistema también se ha reorganizado, digamos, en el año 2012. ¿Cuál es su sistema? Porque yo veo muchos policías así, ya coroneles, y viajan mucho. ¿Cómo con sus pensiones? Bueno, los beneficiarios de la Caja de Pensión Militar Policial sí seguían gozando de las pensiones nivelables, ¿no? O sea, de tener, por ejemplo, si yo me retiré como coronel, bueno, percibo como coronel, ¿no? Pero para... a ver, si se retiran como coronel... Por ejemplo, ¿no? O sea, pero ya, como le digo, este régimen también se ha cerrado. Los nuevos ingresantes a las fuerzas policiales o militares ya tienen que escoger entre el sistema público o el sistema privado de pensiones, ¿no? Los nuevos. Pero los anteriores conservan, digamos, las condiciones de la caja de pensiones militar policial, ¿no? Antes la pensión militar policial era, por eso es que veíamos tanto como había la cédula viva, casonas. Yo dije, oye, este general, pero ¿qué tal casona y cómo viaja? Claro, como había cédula viva también en el decreto ley 2530, que ya, como le digo, el llamado efecto espejo se cerró en el año 2004, en el decreto ley 2530. Similar beneficio había en el sistema de la Caja de Pensión Militar Policial, que ya también está cerrado. Ya, ¿cómo? Los mineros, ¿verdad? Los mineros, doctor, ¿cómo hacen para...? Hay un régimen distinto, especial. Dentro del Sistema Nacional de Pensiones se ha distinguido a las personas que realizan trabajo penoso, riesgoso para la salud. Uno de esos casos es el de los mineros, otro es el de construcción civil o los trabajadores de la industria del cuero. Los trabajadores mineros tienen un régimen especial regulado por la ley 25009 y su reglamento, pero que se tienen que leer conjuntamente con el decreto ley 19990 que creó el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Efectivamente, la ley dice que hay 3 tipos de trabajadores mineros, ¿no? Los trabajadores del socavón, de la mina de Tajo Abierto y del centro de producción minera, y en cada caso son distintos los requisitos para la pensión. Por ejemplo, el trabajador del socavón, que es el más penoso, digamos, se puede jubilar a los 45 años de edad. A partir de 45 años de edad, claro, y 20 años. Me imagino con todos esos tóxicos, gases y todo, pues trabajando. Pues por eso se ha contemplado edades menores, ¿no? Ya no. 45, pero hay muchos trabajadores mineros que siguen trabajando luego luego de haber cumplido los 45, porque claro, en el sistema nacional, como hemos visto, hay una pensión máxima. Entonces, digamos, hoy día un trabajador en actividad, un trabajador minero de socavón en actividad recibe 3.000 soles, pero si mañana es pensionista va a recibir 893. Entonces algunos dicen, no, todavía puedo y prefiero seguir. Así es, pero ahí hay que ver, porque también están, ellos también tienen una cobertura de seguro complementario de trabajo de riesgo que les da otra pensión por la enfermedad profesional o el accidente de trabajo. Entonces hay que ver todas esas cuestiones. Y para esclarecer,
si tengo los 65 años, voy a recibir ya mi pensión, trabajé más de 20 años o los 20 años y todo, pero tengo mi dinerito por ahí que junté y hago una empresa. ¿Recibo pensión y hago mi empresa o solamente mi empresa y cotizo y sigo? Como hemos comentado, puede percibir pensión y otro ingreso, pero hay un límite. No, o sea... Pero si soy accionista y hago nada más dueño y no trabajo, sí, o sea, me da utilidades. Exacto, solamente invertí mi dinero y me da las utilidades, pero las utilidades cuentan como... Hay otro, no como ingreso, porque hay otro tratamiento tributario para eso. Ok, eso está más interesante. Digo, porque de repente uno se acerca a la edad y ya no sabe cómo recibir esos 800 o 500 soles tan necesarios para poder seguir sobreviviendo. Muchísimas gracias, doctor Jorge Gibbons Ventura, de verdad, súper esclarecedor este tema, y la próxima ojalá que lo podamos tener para hablar bien de las AFP, porque hay muchísima gente que también nos ha escrito diciendo cómo va a ser lo de las AFP, por qué me dicen que 15, 20 años o adelantada, o tengo que cumplir cuántos años también. No hay una edad requerida, ¿no? Para solicitar tu AFP. Claro, no hay una edad requerida. En principio no hay. Para la pensión anticipada, bueno, han puesto ciertas trabas ahora último, pero no hay unidad. Según esto, para la AFP tenías que tener 55 años para solicitar. No, hay un régimen especial de jubilación adelantada, que ahí sí, el famoso reja que decía 55 o 50 años las mujeres, un año desempleado, ¿no? Claro. Pero eso es una situación especial, digamos, ¿no? En general también el sistema privado contemplaba una pensión anticipada, viendo el promedio de la probable pensión, ¿no? En comparación con el promedio de las 120 últimas remuneraciones. Eso sí, merece un tratamiento un poco más extenso cuando especial, guste. sí, por favor, doctor. Me interesa muchísimo porque a un amigo justamente le habían comentado que no podía darle su AFP porque no había cumplido 55 años todavía, y estaba, y me sigue escribiendo, y estaba, a ver, vamos a responderle. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Le comentaron que a los 55 años recién podían darle su dinero. Claro, el dinero que efectivamente cuando una persona aporta al sistema privado puede llevarse su dinero, porque ahora hay una ley que permite retirar el 95.5%. No, exacto, él quiere retirar su 95.5%, pero le dicen que tiene que cumplir 55 años y tiene 53 años. Claro, o sea, si ya se ha fijado una edad mínima, no la tiene, no la va a poder. No la va a poder. Así es. Bueno, señores, ya saben, cualquier cosa, conéctense aquí en Onda Digital Noticias Contacto Perú. Estamos con el doctor Jorge Gibbons Ventura y vamos a regresar con él próximamente. Lo vamos a invitar para hablar sobre las AFP, y cualquier otra duda que ustedes tengan, escríbanos que se las vamos a hacer llegar al doctor Gibbons. Muchas gracias y regresamos después de esa pequeña pausa comercial. Volvemos. Gracias.